Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada estamos desarrollando la segunda clase del semestre de la asignatura Psicología, Historia de la Psicología, perdón, de la carrera de Psicología Social. Espero que se encuentren bien. Vamos a esperar también que ustedes, espero que hayan realizado sus actividades, la primera actividad del semestre, el pequeño forito que teníamos. Y si miran su plataforma, ya van a encontrar disponible la actividad número 1 y el cuestionario también número 1. Ustedes saben que todas estas actividades forman parte importante de nuestro proceso de evaluación, tal y como les había comentado en la clase número 1. Fechas importantes, esto a modo de recordatorio nada más, obviamente que les voy a estar hincando luego ahí el 6 de septiembre, haciéndoles recordar que es nuestro examen número 1, examen parcial número 1, y luego el segundo examen parcial allá en octubre. Y luego ya en diciembre el primer examen va a ser conmigo la asignatura de historia. Entonces vamos a ir hablando un poco de los antecedentes relevantes de la psicología contemporánea. Nosotros debemos tener en cuenta que esta área de la psicología, o sea, perdón, que la psicología es un área que poco a poco ha ido evolucionando de otras. La que normalmente nosotros conocemos es la filosofía, pero acá nosotros en esta presentación podemos ver tres áreas bastante importantes. Tenemos la filosofía, la fisiología y la física. La fisiología y la física son más o menos, nosotros capaz nos quedamos, ¿y en qué será que influye estas dos áreas, estas dos ramas, estas dos ciencias en lo que es la psicología? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de psicología, tenemos en cuenta una definición más como la psicología del griego tal cosa, que significa alma, lo que significa estudio, viene de una raíz un poco de Grecia, basado en la filosofía de Sócrates. En tanto, la física y la fisiología la dejamos más de lado en ese concepto general que capaz tenemos de la psicología, ¿verdad? Entonces vamos a analizar un poco en esta clase todas estas tres ramas grandes que sirvieron como un cimiento importante para lo que es la psicología como la conocemos hoy. También vamos a estar analizando ese proceso de paso de la psicología precientífica a la psicología científica, en qué momento se dio esto y cómo se fue acomodando toda la situación. Nosotros debemos tener en cuenta que en Grecia antes se pensaba mucho y había filósofos bastante importantes que dedicaban su jornada a realizar actividades a veces de escritura, de diálogo, de pensamiento, de un diálogo consigo mismo. Y ahí surgió áreas muy importantes, ¿verdad? Entre ellos tenemos a la filosofía general, que luego se va dividiendo en pequeñas escuelas o teorías otra vez que hicieron parte importante a la psicología. ¿Nos podés leer, porfa, Catherine? ¿Estás disponible? Sí, profe. Dale, te escuchamos. Los estudiosos de la filosofía buscan formular y responder preguntas fundamentales de la realidad, de la esencia y situaciones accidentales, no esenciales, de los seres y de las capacidades humanas para conocer esa realidad. Entendida de esta manera, es comprensible que la filosofía tenga temas en común con la psicología respecto de qué pueden notar las personas, cómo se dan cuenta de lo que los rodea y de ellas mismas, cómo organizan lo que notan, cómo lo interpretan y cómo esto afecta en lo que piensan y sienten y hacen. Llega un momento ya en el ejercicio de nuestra profesión como psicólogos que nosotros vamos a hablar constantemente ya en intervenciones psicoterapéuticas a veces del diálogo socrático. ¿Qué es el diálogo socrático? Esas preguntas que nosotros nos hacemos, tipo preguntas existenciales como ¿qué es lo que realmente me hace feliz? ¿Cuáles son los motivos de mi tristeza? Eh,
de qué o qué es lo que en este momento me está haciendo sentir triste, qué es lo que yo quiero de acá a 5 años, cuáles son los motivos de esto, a qué apunto. Entonces esas preguntas muchas veces surgen de la filosofía. Poco a poco se ha ido más estructurando para que nosotros la tengamos ahora como base para una psicoterapia, ayudando, ¿verdad?, a diversas intervenciones, pero surgió así para intentar comprender al ser humano. Nosotros hablamos del ser humano como un sujeto muchas veces indivisible, basado en lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Hablamos de un ser biopsicosocial y actualmente en la psicología moderna hablamos de lo espiritual también, que en el tiempo de Grecia, remontándonos a la filosofía griega, ya se hablaba mucho de esa trascendencia, de qué es lo que el hombre buscaba para sentirse que tenga un sentido en su vida. Entonces, por eso es que la psicología está bastante eh, agarrada de la mano de la filosofía. Dentro de la filosofía, nuevamente tenemos escuelas, como le había mencionado. Estas escuelas fueron aportando diversas nociones a la psicología y hacen a lo que tenemos hoy, lo que leemos actualmente. Tenemos una escuela bastante interesante que habla del dualismo, en el cual menciona esta teoría que los seres vivos y en esencial las personas tienen mente y cuerpo. Esta tesis es compartida de alguna manera con la mayoría de las religiones en cuanto a que distinguen entre alma y cuerpo, no siendo una reducible al otro ni viceversa. Entonces, ¿por qué nosotros analizamos al dualismo? Porque hace referencia a todos estos aspectos del ser humano. Nosotros cuando vamos a hablar con una persona, debemos tener en cuenta el ambiente en el que vive, su genética, debemos hablar desde el inicio de su gestación hasta capaz el nivel de desarrollo en el cual se encuentra en el periodo, ¿verdad? Porque si nosotros lo analizamos a veces nada más de un lado, podemos tener sesgos en nuestro análisis. Antiguamente, perdón, se hacía esta división nada más de mente y cuerpo. Y cuando se analizaba un poco más al cerebro, se hacía esa diferencia entre el cerebro, que es algo tangible, que nosotros podemos tocar, dividir, sacar, palpar, analizar, y teníamos la mente. Entonces de ahí se nutre mucho también ahora la neuropsicología, de cómo funciona toda esta área innovadora de la psicología. Por su parte, el monismo, todo es materia, cuerpo, o tiene un carácter espiritual. En la psicología científica predomina en particular esta primera acepción. El monismo haría referencia más, estaría cimentando a las teorías conductuales actuales, ¿verdad? Nosotros debemos tener en cuenta que los conductistas lo que analizan es aquello tangible, que es la conducta del ser humano, cómo se comporta. Él puede ver, analizar si el ir gelado, si la chica es llorona, si se comporta de una manera alegre, si muestra una capaz efusión que se cambia toda su cara cuando está feliz o cuando está triste, sus ojos están todos hinchándose. Esas son las características que más se van analizando desde el conductismo. Hacen también parte importante de la psicología. Debemos tener en cuenta que la psicología tiene un amplio espectro. Hay psicólogos que son 100% conductistas, que dejan luego de lado esta capacidad a veces de hablar de la existencia, de hablar de la trascendencia del ser humano, y solamente se va centrando en modificar la conducta del ser humano. Pero debemos tener en cuenta y estar abiertos también al análisis completo del ser, que nos facilita mucho la comprensión de ciertos aspectos. Porque supongamos que hablamos de una ansiedad. Normalmente los síntomas de ansiedad un poco más agudos nos generan dolor de estómago.
dolor de cabeza, no sé si a alguno ya le ha pasado, así que tienen esas características, o tiemblan, su oración cuando van a hacer una exposición, algo importante, ¿verdad? Que es como un síntoma de la ansiedad. ¿Ya le pasó a usted? Sí, profe. ¿Qué te pasó, Catherine? Contanos un poco. Me temblaba la voz, en mis manos, o sea, sentía todo rojo, mi cara, no sé, así, esa sensación me da. Y si nosotros la analizamos nada más desde el ámbito del cuerpo, podríamos decir no, que tiene una úlcera, que tiene otros orígenes, pero más somáticos, así, más del cuerpo. Si lo analizamos desde la psicología, podemos decir que este estrés generado por una situación es la que te va generando el dolor de estómago. Capaz tenés una situación estresora muy grave que te genera algún conflicto interno, pensamientos negativos, y ese pensamiento negativo hace que tu estómago te duela. Pero si lo analizamos desde un aspecto nomás, nos queda a veces sesgo, ¿verdad? Actualmente vemos que hay muchísimas patologías que son asociadas a algún desequilibrio en la salud mental, así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos. Hoy tuve un caso de una nena que mencionó que tenía dolor de estómago, y todo eso, pero le preguntas qué tal come bien, entonces eh, se va al baño correctamente, pero luego llegamos a una hipótesis de que puede ser una ansiedad, que la ansiedad ya le está generando un dolor de estómago un poco agudo, ¿verdad? Que ya le está causando una dificultad. Así que debemos tener en cuenta estos aspectos, estas teorías que nos ayudan muchísimo a comprender cómo el ser humano va interactuando. Después tenemos el empirismo. Vamos a leer un poco. Betty, ¿puedes leernos? Hola, sí, sí puedo. Dale, te escuchamos. Empirismo. El empirismo parte de que todo conocimiento procede de la experiencia, de nuestros sentidos, y se va formando por medio del método inductivo, yendo de lo particular a lo general. Se logra conocer algo mediante la experimentación y la identificación reiterada de la relación o patrones entre eventos. Cuando hablamos de psicología del desarrollo, hablamos muchísimo nosotros de esta experimentación que tienen los niños en su proceso de conocer. Los chiquititos que están aprendiendo a caminar se van y tocan todo acá, meten las cosas en su boca, o poco papepe, o dibuja para la pared, entonces hacen muchas cosas, porque el niño está experimentando, está identificando. Luego ya le es más fácil asociar diversos eventos con ciertos patrones de conducta. Entonces nosotros hablamos de la importancia de la experiencia. En psicología no solamente se limita a ese concepto, sino también que todo conocimiento que nosotros tenemos científico actual está basado en la experiencia anterior, en lo empírico. Capaz en algún momento alguna persona tuvo dolor de cabeza y bueno, era a causa, no, vamos a decir, tuvo alguna alucinación. En algún momento se le asoció completamente a características del cuerpo, físicas, biológicas. Y luego con la experiencia, viendo, analizando, haciendo toda esta teoría y el método científico, se llegó capaz a entender que era un trastorno que lo denominamos actualmente como esquizofrenia. De esa experiencia parte un nuevo conocimiento. A eso hace referencia un poco el empirismo. Y además debemos asociarlo mucho a nuestra cultura paraguaya también. Hablamos, por ejemplo, de este medicamento de la stevia, del KGE. El KGE es una hierba, una planta medicinal que nosotros tenemos capaz acá en Paraguay. Entonces, alguna persona en algún momento agarró ese ñalandú, puso en su agua, hirvió y vio que capaz le reducía sus niveles de ansiedad, le redujo un poco en su nivel de azúcar, su glucemia, sentía que estaba más satisfecho, no tenía tantos a veces borrones, y de ahí se dio la importancia de la stevia como un suplemento al azúcar. Y actualmente nosotros la asociamos con uno de los
artículos, algunas sustancias, alimentos, suplemento del azúcar. Entonces, es muy importante también esas bases empíricas que se tienen para todo conocimiento, no solamente en la psicología. Y luego el racionalismo. Vamos a ver un poco quién está. Carlos. Racionalismo. Como el empirismo, el racionalismo tiene diversos enfoques y aproximaciones de manera general. Sin embargo, puede decirse que su tesis central es la primicia de la razón o del pensamiento racional, sea como prueba de existencia o como guía de las decisiones y acciones de la persona. En la psicología, esta corriente de pensamiento es adoptada en especial por el cognitivismo. ¿De qué nos habla a nosotros el cognitivismo en psicología? De esos procesos mentales, de los pensamientos, sensaciones, a veces inteligencia, lenguaje, memoria. Nos habla también de la capacidad que tiene el ser humano de evocar a veces situaciones o pensamientos. El cognitivismo nos habla de a veces coeficiente intelectual. Entonces debemos tener en cuenta la primacía de la razón, vamos a decir, de esa capacidad que tiene nuestra mente. Y cuando hacemos una definición de psicología, ¿qué es lo que normalmente nosotros decimos? La psicología es la disciplina científica que se estudia o que se encarga del análisis de la conducta o comportamiento, que es lo observable, y los procesos mentales tales como lenguaje, memoria, inteligencia, atención y percepción. Entonces, lo unimos. Así que es muy importante también el racionalismo y todas sus teorías para hablar de la psicología. A priorismo, ¿quién está disponible para leer? Patricia, ¿estás por ahí? Vamos a ver, otro. Lidia. Yo, profe. Te escucho. Yo, te profe. escucho. Dale. Apriorismo. El enmarcado constante con el empirismo, al apropiarismo parte de que la persona tiene un conocimiento previo, incluso innato, de la realidad. A partir de ese conocimiento previo, llega a las conclusiones de nuevos eventos por medio de un método o proceso deductivo. Conforme a esta escuela expresada de manera racial, una persona tiene ciertos conocimientos desde que nace o esté concedida y pueda aprender todo sobre la realidad a partir de ellos, sin necesidad de considerar lo que aportan los sentidos. Los sentidos. A diferencia un poco del empirismo, el apriorismo nos habla más o menos de lo que actualmente nosotros, o sea, sirvió para cimentar lo que nosotros conocemos como estimulación temprana intrauterina. Nosotros sabemos que la mamá cuando está embarazada y el bebé que está gestándose ahí, recibe todos aquellos estímulos de la madre, ya sea su tristeza, su alegría, su dolor, alguna enfermedad, etc. El niño ya tiene una noción, según el apriorismo, de ciertas características. Y luego cuando nace ya solamente va a, vamos a decir, no me viene la palabra sota, ya va comparando, sintetizando algunas situaciones. Hay escuelas también del desarrollo, de teorías del desarrollo, que mencionan que el niño cuando nace como un papel en blanco. Nosotros ahora hacemos análisis un poco, ya tenemos en cuenta que tanto los aspectos biológicos como los aspectos sociales de la madre gestante sirven como un estímulo para que el niño salga, crezca, nazca de tal o cual manera. Así también el sufrimiento fetal o en el parto que puede tener esta madre. Entonces, todos estos aspectos son bastante importantes y sirven, a mí, yo siempre los asocio con las teorías del desarrollo. Obviamente sirve también para otras áreas, pero se me hace más fácil asociar. ¿Sí? Para la parte de educación de primera infancia también dice ya luego que
en la gestación ya va aprendiendo cosas los niños y que ya se le puede estimular de cierta manera a la madre y al niño ya. Así mismo, nosotros debemos tener muy en cuenta eso, porque cuando nosotros realizamos alguna intervención a niños, se hace algo que se llama anamnesis. Y en esa anamnesis se le pregunta a la mamá cómo fue la concepción, cómo fue el proceso de gestación, todo el embarazo, cómo fue ¿Cómo pasó todo su el peri parto? ahí, cómo fue el peri cuando estaba teniendo su hijo, y cuánto tiempo dilató, porque todo eso puede influir a posteriori en su desarrollo, en la manera en que él va interactuando, asimilando conceptos y desarrollándose como persona. Así que es muy importante Profe, todo ese proceso. ¿Sí? eso tiene que ver, por ejemplo, yo había escuchado que se le pone así música clásica y demás desde la panza, o sea, cuando estás embarazada. Sí. Eso tiene que ver también con algo porque dijeron que iba a nacer la criatura tipo calmada, así todo, no sé, explicaron eso y no sé si tiene que ver con eso también. Sí, tiene bastante importancia. Las personas que tienen un poder adquisitivo un poco más alto, ¿verdad? Hacen la estimulación intrauterina. Nosotros escuchamos mucho de estimulación temprana, pero a veces la asociamos más con los niños que ya nacen, que tienen 2, 3 años y que se van a hacer su estimulación con ya sea el psicólogo, psicopedagogo, psicomotricista. Pero hay especialistas también del área de psicología que se encargan de hacer una estimulación intrauterina, tanto para que la mamá no sienta tanta ansiedad y en ese momento también se dé un parto así natural, que sea de amor y rodeado en todo eso, ¿verdad? Porque si la mamá está un poco colérica, si la mamá tiene ansiedad o alguna característica de violencia, todo eso influye también de manera negativa en la criatura. Y se ve al final, en algún momento va a salir todo, van a aflorar esas características en el niño. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Si alguna mujer, nosotros conocemos alguna amiga que está sufriendo algún tipo de violencia, que a veces no se siente querida, capaz, en el embarazo, debemos intentar guiarle, apoyarle también para que el bebé, el producto sea, ¿verdad?, exitoso, porque todo genera un estímulo en el niño. Por eso yo lo veo muy lindo estos baby shower, eso que se hace, porque ahí la mamá se siente un poco querida también y lo va a transmitir en su hijo. Ahora estamos más en pandemia, así que dificulta un poco. Asociacionismo, ¿quién me lee el asociacionismo? Lidia. Lidia o Lorena. Lidia parece que no está. No llegó a mi casa. Vamos a ver. ¿Alguien que lea, por favor? Yo te puedo leer, profe. Dale, Catherine. Asociacionismo, de Ah, acuerdo espera, con que espera, que esta espera, que espera. Asociacionismo. Asociacionismo. Lo siento, profe. De acuerdo con esta escuela de pensamiento, el conocimiento se obtiene por medio de la asociación de ideas o de las representaciones mentales de nuestras experiencias. Por otra parte, Hume complementa estos principios de asociación, relaciones naturales, con otro conjunto de relaciones que llama filosóficas y que refiere a la intuición, la demostración matemática, las percepciones inmediatas y al razonamiento moral. Yo a esta parte, a esta escuela, la asociaría nuevamente a un estado, a un ciclo vital, que es ya la tercera edad, para que nuestra explicación sea más fácil. Tenemos en cuenta que la persona ya ha vivido varias experiencias, positivas o negativas. Si nosotros analizamos a la vejez o la tercera edad desde la teoría de Erickson, nos menciona que en la tercera edad habla de sabiduría. ¿Por qué hablamos o nosotros asociamos mucho a la tercera edad con sabiduría? Porque ya tienen ya estas experiencias previas. Ya nada más se va asociando a otras situaciones.
¿Y por qué es súper bueno que nosotros dialoguemos a veces con nuestro abuelito, con nuestra mamá, con nuestra papá, nuestra mamá o nuestro papá? A veces nomás nos cuesta un poco, ¿verdad? Porque ellos ya tienen esa experiencia y capaz, si no fueron ellos lo que vivieron por esa situación, tienen algún conocido, escucharon de por ahí y nos ayudan a tener una mejor noción de alguna situación, ¿verdad? Así que esta área del asociacionismo es bastante importante también para entender, y nosotros mismos también, a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando, nos vamos a niveles, diversas etapas del desarrollo del ciclo vital, ya capaz tomamos decisiones basados en nuestra experiencia. Hasta el clima. Ayer el sol estaba más o menos así y llovió. Entonces, si el sol está más o menos así otra vez, puede ser que llueva otra vez. Así que voy a llevar nomás ya mi paraguas. Así que estamos haciendo una asociación también de basado en nuestras experiencias anteriores. Todas estas áreas o partes, teorías de la filosofía son bastante amplias, largas, tienen muchos libros para leer, pero yo les traigo así un poquito chiquitito nomás para que vayamos ingresando a la historia de la psicología. El positivismo. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Lorena? ¿Nos puedes leer? Bien, bien. Sí, positivismo. El positivismo se enfoca solo en hechos y en sus leyes. No busca las causas o principios de las sustancias. Para esta escuela de pensamiento, lo que no se pueda enunciar en hechos o sus leyes no existe y carece de sentido. De ahí que sea una escuela filosófica atea. Sí. Esta es una escuela bastante importante porque es o nos dice que solamente existe aquello demostrable. Hace también parte un poco al conductismo, que solamente estudia las conductas observables. Deja de lado los pensamientos, deja de lado un poco también a veces los sentimientos, pero capaz nos estudia un poquito más el lenguaje. Pero debemos tener en cuenta que nosotros solamente hablamos de algo positivo, aquellos hechos que pueden ser demostrables, que de los cuales posteriormente se pueda replicar, se pueda generar realizar todo un método científico para ser demostrado. Si supongamos nosotros hablamos de Dios, de un ser superior, pero no podemos demostrarlo, entonces para el positivismo desde esta escuela no existe. Ahora hablamos un poco también de la fisiología. La fisiología propone que la psicología se convierte en ciencia solo cuando persigue la base mecánica y material de cada suceso intelectual, buscando para cada impulso de emoción su fundamento fisiológico y mecánico. Santayana considera que la conciencia y el pensamiento no tienen influencia causal sobre el comportamiento, sino que son una especie de escenarios y recipientes de la experiencia. El mecanismo respecto a causas físicas externas del comportamiento forma parte de la tradición conductista, en tanto los autores de la escuela psicodinámica adoptan esta corriente del pensamiento respecto a fuerzas internas. La fisiología habla mucho de lo que en un momento fueron o iban cimentando mucho a la neurología, porque habla de cómo una parte del cerebro está asociado a una parte mecánica. De acá también surge mucho cuando nosotros hablamos de cómo las hormonas pueden influir en nuestro comportamiento. Para hacer un ejemplo más rápido es muchas veces hacer una comparación entre el ciclo menstrual de la mujer y a veces sus sentimientos. Esto tiene completamente causas fisiológicas porque a veces va disminuyendo los niveles de hormona, ya sea, no me viene ahora mismo ninguna hormona, y luego va elevando, va cambiando entonces el flujo. Así que va cambiando también los estados de ánimo de la persona, de la mujer, a lo largo de su ciclo menstrual. Y luego hablamos también de cómo a veces la serotonina puede actuar en nuestra felicidad.
como la dopamina nos calma. Así que bases fisiológicas de nuestra conducta es lo que estudia la fisiología. Voy a cortar acá y vamos a volver a ingresar por el mismo link para seguir nuestra clase porque ya está terminando la hora, pero quiero terminar toda esta primera parte con ustedes. ¿Está bien? Bueno, profe. Dale. Dale, profe. Ingresamos otra vez, en breve.